Amigas, amigos de Revolución de las Conciencias, bienvenidos a un programa más. Esta semana venimos de varios temas que estuvieron pasando en el fin de semana y el día de hoy, por ahí en política nacional. Y hoy nos toca tercia de hombres, de caballeros, y bueno, pues así a veces pasa, ¿no? A veces no nos toca compartir los tres. Sí, nos toca estar un poco solos aquí, pero no, siempre hace falta en otros puntos de vista más y que nosotros nos deconstruyamos. Pero bueno, vamos a estar hablando de política nacional y de estos temas de política tenemos en primer punto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy en pleno se va a una votación para modificar la pregunta que ya se había planteado tanto en la Cámara de Diputados y que el 1 de agosto de 2021 fue ratificado por más de 3 millones de personas, las cuales dijeron que estaban a favor de la consulta, estaban a favor de la pregunta. Fue ratificada en la Cámara de Diputados y hay ahí el ministro Rebolledo, si no mal recuerdo, que es el que pone a discusión el tema de si la pregunta tendría que ser cambiada. ¿Por qué? Porque argumentan que solo se tiene que preguntar si usted está de acuerdo en la ratificación del mandato del presidente y que no debe incidir en ninguna otra forma ni meter a otros actores del pasado. Para que esta modificación de la pregunta se diera, tendría que haber 8 votos a favor y hubo solamente 7, se quedó a 1 y me parece que lo interesante es que el presidente magistrado Saldívar vota en contra de la modificación junto con otros 3 ministros que, hay que decirlo, son de cepa, no sé si puedo decirlo de cepa, pero vienen electos en tiempos de Andrés Manuel. Así que algún acercamiento debe haber. Pero para ese tema estamos platicando con 2 abogados y un abogado politólogo también en formación. El abogado Roberto Patiño, que es nuestro amigo que ya lo conocen. Roberto. Un saludo, ya de casa. Ya de casa. Y David Vega, politólogo, pero de defecto abogado, ¿no? Entonces... Bueno, y para ese tema entonces estamos platicando, pero voy a empezar contigo, Roberto, que eres el abogado con más experiencia. ¿Tú cómo lo ves en tema legal y en tema político? Bueno, evidentemente lo analizaron desde una perspectiva meramente política, porque estamos hablando de un tema de trascendencia nacional e incluso podría llamar yo internacional, ya que pues la política que ha llevado a cabo nuestro presidente en términos geopolíticos ha hecho historia prácticamente. Como él mismo ya lo dijo, fue un cambio de régimen, no solo de gobierno. Acerca de la pregunta, fue una acción política la que quisieron hacer no solamente este ministro que lo puso a discusión, sino fueron las maniobras que venían desde los consejeros prianistas del INE, incluido pues Lorenzo Córdoba, que hace pocos días lo vimos en la plenaria del PAN, que bueno, pues está bien que se destape, pero no puede ser que alguien que presida el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que sea este instituto el garante de la democracia, pues tenga que posicionarse, ¿no? por un partido político. También veíamos diputados tanto del PAN, del PRI y lamentablemente del PRD, pues respaldando y tratando de cobijar esta propuesta que pues ahorita finalizó en la Suprema Corte y que pues ya están muy cortos de tiempo como para poder poner a discusión el cambiar el sentido de la pregunta, ya que como lo dije desde un inicio, pues no pudiese decir yo incluso que es un 99.9% político más que jurídico, porque a ese nivel de discusión en la Suprema Corte de Justicia, en donde quieren hacer que la población se confunda, porque pues prácticamente esa era la intención, confundir a la gente, pues agotar una de las promesas de campaña del presidente de que él iba a llamar para que la gente fuera a ratificar o a revocar su mandato. Él lo dijo desde el inicio, yo voy a mandar al tercer año del gobierno. Sin embargo, el INE, como siempre, y todos los legisladores prianistas que respaldaron estas decisiones, fueron los que siempre estaban con el discurso de decir que pues era incorrecto porque fue votado para 6 años,
luego que no, que en el 2021 no era correcto que se fuera esta consulta porque era gastar mucho dinero, y pues prácticamente, pues vaya, les va a salir tiro por la culata porque estamos ciertos de que el presidente va a ser ratificado ahora que se vaya a celebrar este ejercicio, primer ejercicio de democracia participativa, en el cual el primer mandatario se va a poner a consulta si sigue o se va. Esto va a ser un precedente porque si en honor a la verdad llega algún presidente que llegue por fraude o llegue realmente por un apoyo popular y sea un presidente en contra del movimiento, pues tendremos un instrumento en el cual nosotros podremos hacer válida la revocación, ¿no? Claro. Yo me rescato unos temas que comentas. Esto es más que legal, es político. Así es. Y efectivamente yo concuerdo con tu línea en la que parece que todos los actores políticos que no están a favor de la 4T últimamente son muy legales o legaloides y están muy en contra de este tipo de procesos democráticos porque curiosamente políticamente saben que no lo van a ganar. Pero bueno, esa es una de mis consideraciones. David Vega, politólogo y abogado, ¿tú cómo ves esta situación? Pues fíjate que diste una palabra que me gusta mucho, Sí. es la de legaloide, ¿no? Porque empieza todo este despapalle. O sea, hay que recordar, la Constitución habla de revocación, ¿no? Dice, pues, Claro. Entonces, Así la es. Constitución sí dice hay que hacer el tema de revocación, una reforma que además entiendo que le hicimos, creo que ya en la 4T. Así es. Y entonces lo que dicen, bueno, es que la ley que tendría que llevar este tema tendría que decir lo mismo. Ahora, esta era una postura que estuvo peleando desde el principio el PRI, PAN, PRD, que decían, la pregunta debe ser revocación. Se negocia con ellos, ¿no? Y se les dice, oye, está bien, tiene que decir revocación, pero también tiene que decir ratificación. ¿Por qué? Porque en México tenemos esta mala costumbre de hacer dos negativos cuando hablamos. ¿Qué tienes? No tengo nada. O sea, si tienes algo, ¿no? O sea, doble negativo, no nada, pues es positivo. Entonces, si nada más dejabas la revocación, me ibas a confundir a la gente cuando vaya a votar. Por eso la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo en que, entre paréntesis, nombre del presidente en turno, ¿no? Se mantenga, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o se le ratifique para que termine su sexenio? O sea, te van a poner entonces la opción 1, y que se vaya, ¿no? Como es el meme de ahorita de moda de la familia Peluche. Y 2, no, que se quede. El debate aquí interesante es los legisladores, las legisladoras del PAN, PRI, PRD en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados apoyan esta propuesta de pregunta porque decía revocación y por ende decía ratificación. Pero las dirigencias de los partidos, en una clara descomunicación entre PRI, PAN y PRD, entre lo que acuerdan sus legisladores y sus cúpulas, lo que también involucra lo que siempre hemos dicho, la oposición no existe, ¿no? Pues las dirigencias de los partidos, Marco Cortés, Alito Moreno, Jesús Zambrano, dicen, no, es que la pregunta está mal. Entonces deciden impugnar este tema, deciden impugnar la pregunta y dicen, no, que la Suprema Corte resuelva, y obviamente los magistrados y toda la gente que no quiera la 4T, pues se juntan. Dicen, sí, cierto, es que la pregunta está mal, está mañana. Entonces era un tema muy legaloide de, es que la Constitución dice revocación y la pregunta dice ratificación. No, la pregunta dice revocación y ratificación. Así fue como se lograron juntar la mayor parte de las firmas de los 3 millones, ¿no? Más allá del movimiento, también somos ciudadanos. Yo estuve juntando firmas y mucha de la gente que decía, no, ese güey está mal, yo lo voté por 6 años y se va a quedar 6 años. O sea, pues entonces fírmele, Exacto. ¿no? Porque Sí. decía, no, o sea, la gente está a favor de la 4T, pero usaba una forma legal, una interpretación legal para querer confundir a la gente al salir a votar. Y esto se refleja entonces en que tenemos 7 magistrados, uno de estos 7 entró en la 4T, Ríos Fajardo, Así es. que vota a favor de que se cambie, de que se quite este último párrafo de la ratificación. Y tenemos 4 que dicen que no, entre ellos Arturo Saldívar. Aquí, ¿qué podríamos decir? Bueno, yo sería de la idea de que los 11 tenían razón, ¿no? Yo me podría poner muy legal y decir, la Constitución dice revocación. Pero veo a 4 que supieron interpretar el tema de la actual pregunta que se va a seguir manteniendo, no deja de decir revocación. Entonces, este falso discurso solamente iba convocado a, vamos a decirlo como es, la ratificación o revocación de mandato dentro de 3 meses. Se espera una participación de la mayor parte de los simpatizantes del movimiento. Así es. La oposición no se ve, salvo Frena, con sus casas de campaña, no se ve con ganas de participar en este proceso. ¿Qué es lo que estaban impulsando? Pues que entonces si vas a sacar básicamente a votar a los que son simpatizantes de la 4T, que aparte tu voto se confundiera. Entonces, si tú sacas, y vamos a decirlo, ahorita lo que platicábamos de estructuras,
Imaginemos que logramos convencer a 30 millones de personas a salir a votar para que se quede como votaron 30 millones por el presidente. Pero se confunden. Y entonces de las 30 votan 20 por la ratificación y 20 por la revocación. Van a decir que el 33% no está de acuerdo con Andrés. Claro. Entonces, por un tema técnico, ellos querían sacar la chamba que no van a hacer en lo político. No les da, porque gracias al cielo pues necesitaban 8 votos. Claro, porque, o sea, ellos están sorprendidos de todavía el arrastre popular, que ahorita ya vamos como al 4.º año, y pues todavía hay una preferencia por el presidente, una aprobación muy alta. No se había visto eso en el sexenio pasado con Peña. Él acabó en declive. Sí, él empezó abajo, él acabó, pero muy, 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 muy por abajo de como él comenzó, ¿no? Además del desprestigio. Además de que, pues, el 3%, que era el mínimo para que el INE convocara a hacer este ejercicio de democracia participativa, se super mega rebasó. Y no todavía esto, pues no olvidemos, el INE dijo, no tenemos dinero suficiente. Córdoba dijo, pues yo mi iPhone que me dan de prestación cada año no lo voy a dejar. El salario no me lo voy a bajar, yo quiero ganar más que el presidente. Y pues también, o sea, él dijo, el dinero que me están recortando de la Cámara no va a dar para poner todas las casillas. Claro. Entonces, él pretendía que ahorita, junto con los legisladores que apoyaban esta iniciativa, que en la Suprema Corte ya ahí los ministros pudieran apoyar para el cambio y poder confundir a la gente. Así es. Parece que todos los actores políticos que no están en el andresmanuelismo o no son cercanos a se oponen tajantemente a una cuestión de salir a preguntarle a la ciudadanía si existe una idea de ratificar el mando correspondiente, ¿no? El mando existente en este momento, que sería Andrés Manuel, porque porque aparte eso ha sido una bandera de la izquierda, ¿no? O sea, por años hemos querido como... Es que este gobernante lo está haciendo mal. Y si lo está haciendo mal, pues entonces, ¿por qué no tengo la posibilidad de sacarlo? Ese es uno de los principios democráticos de las democracias más maduras, ¿no? Esta idea de yo puedo sacar a un gobernante no necesariamente porque esté pactado los años correspondientes. Y ya sabes, ¿no? La oposición que se juzga de ser demócrata dice, sí, está muy bien cuando me conviene, ¿no? Si yo la puedo ganar o si no me toca a mí que me la hagan. Pero cuando le dices, bueno, hácela a Andrés Manuel, un presidente que tiene tanta legitimidad que ellos saben que no tienen ninguna posibilidad de ganarlo, no quieren. Es autoritarismo. En resumen, la máxima de Andrés Manuel, el pueblo pone, el pueblo quita. Pues sí. Y sigue vigente la pregunta, aquí la estaba buscando en internet. La pregunta sigue en pie, es la que va a estar ahora en el ejercicio democrático de participación. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, se revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Van a haber dos respuestas: que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, que siga en la presidencia de la República. Vamos por esa, ¿no? Totalmente. Pues yo les diría, vayan por la que quieran, pero que participen. Estamos ganando un nuevo derecho en la democracia mexicana, igual que el voto, igual que esta idea de la participación de los partidos políticos ciudadanos, que en el 88 y después en los 90 fue muy importante la creación del INE, a lo mejor. Estamos ahorita en un momento de ganar un derecho democrático fundamental. Ejercer los derechos. Claro, totalmente. Amigos, amigas, vamos a un pequeño corte rapidísimo, y seguimos con el segundo tema. Onésimo Cepeda, el obispo del poder. Venimos. Amigas, amigos de Revolución de las Conciencias, seguimos con el segundo tema de que hoy estamos platicando. Este fin de semana falleció el obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda, el obispo del poder, un obispo controversial. A los 84 años. Estábamos viendo que hace unos meses, bueno, en mayo, abril-mayo del año pasado, Fuerza por México, si no estoy mal recordando, lo propone como candidato a diputado local. Horas después, el Onésimo Cepeda sale y dice, no voy a cambiar mi estatus de poder por un plato de lentejas. En palabras más, palabras menos, que dice el obispo. Controversial,
figura machista, más no poder, defensor de la familia, pero también defensor de los ricos, gran amigo de Carlos Slim, de socio de Inbursa, vocero del Episcopado de México y un gran hombre de negocios, porque también tenía sus terrenitos en Ecatepec que utilizó para diversos temas. Pero ahora voy a empezar con David Vega. David, ¿cómo ves esta situación? Onésimo Cepeda se nos fue, se nos adelantó, nos hará mucha falta, ¿tú crees? Sí, seguramente sí. A México le hacen falta gente así, ¿no? Más obispos. Más obispos así, por favor. No, espérate, porque luego lo vamos a grabar, lo vamos a cortar y voy a quedar diciendo eso. Sí, bastante polémico. Fíjate que justo estaba investigando un poquito más esa frase que se aventó cuando le dijeron se quería ser candidato. Dijo, no voy a dejar por un plato de lentejas. Dijo, por esa pendejada de 3 años. Sí. ¿No? Y recuerdo también una declaración que llegó a hacer en la cual pues le decían, oiga, pues usted es obispo y tiene dinero, ¿no? Y era como, pero ¿cómo voy a tener dinero? Dijo, yo gano 15,000 al mes y ahora que me jubilé tengo 15,000 al mes, no me alcanza ni para la gasolina. Entonces dije, bueno, si alguien se gasta 15,000 a la gasolina al mes, pues como que no suena precisamente a alguien muy clase media baja o baja, ¿no? Y justo también estaba investigando que te había quedado con bastantes obras de pinturas de Kahlo y de varios pintores mexicanos por un supuesto fraude que había hecho, que incluso él decía, yo lo gané en la Suprema Corte, por un préstamo que él dijo que había hecho por $130 millones. Entonces, pues yo no sé exactamente a qué se dedicaba, ¿no? O cómo le hacía con el tema del obispo, pero pues poder prestar $130 millones, habla de un nivel bastante pudiente hasta para alguien de la iglesia. Entonces, pues sí le va a hacer falta un poco a la política mexicana, pero para poner el ejemplo de cómo no se deben de hacer las cosas, ¿no? Sí. Porque mira, él también tiene una frase muy famosa que dijo que el Estado laico era una pendejada, algo así. Así es, totalmente. Y en su vida se condujo así, o sea, era obispo, que le gustaba la política y le gustaban los negocios. ¿Cuál separación de ¿cómo dice Andrés Manuel? Iglesia-Estado, vice. Y separación del poder económico, del poder político, vice. Ese hombre representaba, así como yo creo que en su momento lo representó Fidel en el tema sindicalista. ¿Y quién fue el de la famosa frase del que se mueve no sale en la foto? No me acuerdo quién fue el que se aventó esa frase. Gustavo N. Santos, ¿no? Ajá. Sí, Gustavo N. Santos. Yo creo que él va a ser recordado por algo similar, por este tipo de frase de las lentejas y de los 15,000 pesos. Sí, pues frases populares, pero que denotan su ignorancia, ¿no? Su ignorancia porque él, al ser un ministro de culto, pues en primera ni siquiera conoce el derecho canónico, no conoció el derecho canónico, ni mucho menos lo constitucional aquí en nuestro país, en donde él estaba predicando la palabra. Él dijo estas frases porque, pues si no, lo estaban amenazando del Vaticano que pues ya no iba a ser, ya no iba a estar con esa calidad de mérito. Claro. Entonces, pues por eso él tomó esa decisión, pero ahí se le denotaba la ambición. La verdad es de que su muerte, pues vaya, no hay que ser moralinos y decir que, pues qué mal que se murió y que Dios lo proteja a los creyentes, ¿no? Creo que su muerte, pues lamentable, sin embargo, pues no era una persona honorable y tampoco no era una persona de fe, era una persona que traficaba con la fe y se aprovechaba de la gente pobre, se aprovechaba como, no todos, pero muchos que predican y son ministros de culto, que nada más ven el culto, estas personas que van a misa, solamente las ven como negocio y eso está pésimo. Su real papel era de un empresario, como bien ya lo dijiste, Chucho, pues él tenía negocios como empresarios como Carlos Slim, tenía amigos políticos, en su mayoría priistas, y pues ahorita vemos muy coincidentemente que el Partido Nuevo, en donde él fue ministro de culto ahí en Ecatepec, es en uno de los distritos que lo proponía el extinto partido Fuerza por México, afortunado por la extinción del partido. Ya la muerte, pues lamentable, ¿no? Pero pues tampoco hacía mucho bien él a la sociedad. Entonces, pues que nos quede como un aprendizaje, un legado de lo que está mal, un legado de cómo se puede traficar con las influencias políticas, económicas y traficar con la fe de la gente. Eso es lo más lamentable porque pues una persona que no tenía ética y hasta escándalos también tenía, pues como ya es muy sabido en estos medios de la iglesia, pues hasta de pederastia, ¿no? Pero
pues son cosas que también uno no puede afirmar si no tiene las pruebas, pero son escándalos que existen y se pueden encontrar fácilmente si uno googlea un ratito, ¿no? Por ahí le quisiera dar porque me parece que Onésimo Cepeda es uno de los penúltimos expresiones de esta iglesia esta iglesia como un eje de poder que se empoderó en los 90 con Carlos Salinas y la modificación del artículo 130, y de ellos viene de esta camada de sacerdotes poderosos, que digo, si es desde el juarismo, bueno, desde la colonia hemos tenido este gran poder de la iglesia, y la iglesia nunca ha dejado de ser poderosa en México, y por eso yo soy más juarista que Juárez, ¿no? Totalmente. Como los anarquistas dirían, esta es responsabilidad de quien lo dice. La única iglesia que se ilumina es la que arde, como los anarquistas españoles dirían. Pero me parece que Onésimo Cepeda y el cardenal Rivera y Marcial Maciel son estos grandes sacerdotes, padres que se empoderaron en los 90 con el salinismo, ¿no? Y eran emisarios del Vaticano, ¿no? O sea, no olvidemos que ellos eran grandes cercanos del Vaticano, ¿no? Y se están yendo. Esperemos que haya una nueva camada dentro de las filas de la iglesia, como Fernando Lugo, obispo que fue fue presidente de Uruguay, como el obispo de Coahuila, Raúl Vera, y bueno, tantos más, ¿no? Que han estado, Padre Solalinde, que están en líneas sociales, y que esta iglesia pues, es una iglesia de los pobres en algunas de sus raíces, que me parece a mí, desde mi opinión, que es una de sus raíces más profundas. David. Pues fíjate que también ahorita estaba recordando, él era compa de Fox, de Calderón. Claro. Y acusó a Peña Nieto porque dijo, es que Peña Nieto sí era amigo, y de pronto ya cuando fue presidente me dejó de hablar. Bueno, oye, ¿qué nivel de ladrón tienes que ser para que Peña no te hable? Oye, pero es que hay que decirlo, muy al tema. Dios los hace y ellos se juntan. Justo. Sí, muy cierto. Sí. Pues amigos, ustedes saquen sus conclusiones sobre esta situación del fallecimiento de Onésimo Cepeda, el obispo de los ricos. Vamos a dejarla hasta aquí y vamos a un pequeñísimo corte y regresamos con el último tema de pasadita. El tema de Salmerón y la Embajada de Panamá. Pero esto va a ser muy rápido. Regresamos. La última sección de Revolución de las Conciencias. Vamos a hablar sobre una noticia que pasó el día de hoy. Pedro Salmerón, historiador, por ahí figura de la izquierda, declina la invitación del presidente Andrés Manuel a ser embajador en Panamá. Y en sustitución se nombra o se propone a la ex senadora suplente Jesús Rodríguez. Sí. Pero esta situación es muy peleaguda porque la ministra de Relaciones de Panamá, pues denostó la postulación de Pedro Salmerón. Dice en palabras de Andrés Manuel, como si fuera la Santa Inquisición. Andrés Manuel no acepta o no quiere aceptar o se lo pasa de lado las acusaciones, porque dice no ha habido una acusación en alguna institución formal, en alguna cuestión legal. Y él sigue defendiendo a Pedro Salmerón como un patriota que le dice Pedro Salmerón en una carta lo que usted considere que es mejor para México. ¿Cómo lo ven? Ahí, el primero que quiera hablar, dígame. Bueno, pues acerca de que él haya declinado esta postulación, pues claramente nos está dando a entender que pues él se quita de una controversia que quería crearse, porque pues iba a hacer una postulación a una embajada a nivel internacional, en donde pues hay varias acusaciones, ¿no? Por parte de exalumnas que él tuvo cuando fue profesor, pero pues esto más que nada es visto desde mi punto de vista pues como una acción política en contra del movimiento y en contra del gobierno del actual presidente, porque pues son acusaciones infundadas, son acusaciones que ni siquiera tienen denuncia presentada ante el Ministerio Público y mucho menos hay una investigación abierta. Entonces esto más que nada fue una acción política y fue un movimiento en contra pues del gobierno actual. Ahora bien, sobre la postulación de Jesús Rodríguez, pues Jesús ya la conocemos, cómo fue su actuar en el Senado,
ya sabemos la agenda que tiene, ahora la vamos a ver en la embajada ya fumando un churrito de mota, ¿no? Ahí ya llegué, entonces nosotros ya la conocemos, ¿no? Desde mi punto de vista se me hace una persona honesta, una persona que defiende muy legítimamente una agenda que pues muchos podrán o no estar de acuerdo con ella. Sin embargo, pues ella es ferviente promotora de la política de Andrés Manuel. Ahora, viéndolo desde una posición política, pues como casi todas las figuras políticas que se van de embajadores, pues a algún país, pues prácticamente se apagan, ¿no? En el territorio nacional. Entonces, desde un punto de vista en el cual Olga Sánchez Cordero, la senadora propietaria, regresa al Senado para, como ya sabemos, asume la presidencia del Senado por un encargo que se le dio, pues Jesús, que era la que estaba ella de suplente que tomó como propietario este escaño, pues ella se quedó en estas semanas, pues así, nada más como figura pública, pero no sabíamos de ella si le iban a dar algún otro encargo, si ahí iba a estar en la administración pública, si en una de esas Olga Sánchez Cordero se regresaba al gobierno. Entonces, pues son puras especulaciones. Muy bien que ella ahorita pues vaya a poder seguir contribuyendo a la transformación ahora desde una embajada y en Panamá, un país también muy importante, un hermano país latinoamericano. Entonces, pues enhorabuena que Jesús ahorita vaya a ser la embajadora allá, y pues hay que esperar los procesos legales para que esto pues no solamente sea la proposición del presidente, sino ya sea materialmente pues primero aceptado ahora sí por Panamá, porque pues estos posicionamientos meramente políticos de la ministra de allá de Relaciones Exteriores, pues bueno, yo no concordaría tanto como con esos adjetivos que le dio el presidente, muy chistoso, la verdad. Yo cuando lo estaba escuchando en la mañanera, creo que estaba haciendo ejercicio, la verdad es que me hizo que me despertara y le pusiera más atención. Dije, así. Pero pues de ahí en fuera, pues bueno, puras afirmaciones políticas, porque legalmente pues no hubo un pronunciamiento, ¿no? Fue político. Claro, y quisiera poner 2 puntos. Ajá. Uno, los otros estados, cualquier otro país como México también, tiene la facultad de decir que no a un embajador. Eso es un punto, es parte de su soberanía. México también podría decir, no quiero a este embajador, el de Panamá, el de Estados Unidos, el de Europa, ¿no? Por ejemplo. Y otro punto que quisiera que señaláramos es, la embajada de Panamá es un punto crucial en el comercio mundial. No es cualquier cosa, para países como México no lo es, ¿no? Que es un país exportador que muchas veces tiene que mover mercancía también por esas zonas. David. Pues mira, vamos también a juntarlo, como dicen, con lo político, con la designación del exgobernador de Sinaloa, Quirino, para ser embajador en España. Se tardó un buen, ¿no? Y se mencionó es que hay una mala relación con España porque el presidente le ha exigido ya varias veces a España que pida disculpas por el tema de la conquista. Entonces, ese fue un tema. Sí. Y se tardó bastante en salirlo de Carnita para Vox, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, Quirino podrían decir, bueno, fue lo que sea, siempre salía como el gobernador mejor evaluado, el de Sinaloa, siendo priista. Ya le costó su afiliación al PRI, creo que sufrió mucho porque dijo, pues ni modo, ¿no? Ya me voy a España a sufrir. También designaron a Claudia Pavlovich, de gobernador, no sé si de Sonora, de Chihuahua. De Sonora. Va a ser cónsul en Barcelona. José Luis, que era el secretario de gobierno aquí en la Ciudad de México, Suárez del Real, se va como creo que cónsul a Estrasburgo. Y no recuerdo, creo que el exgobernador de Campeche, o sea, el asesor de Laida, que Laida tuvo una fuerte campaña diciendo que había hecho corrupción, ahora se va de embajador a... Ay, se me fue cuál país ahí se fue, pero también va de embajador. Es una propuesta de embajador, ¿no? Porque primero tiene que ser ratificado por el Senado, donde no creo que vaya a haber ningún problema, y luego los países tienen que aceptarlo. Solamente que el caso de Quirino y el caso de Salmerón se detuvieron. Quirino, las suposiciones es que pues fue un tema de porque España está un poco sentida por este show. También otros pueden suponer que como fue gobernador del estado donde está el cártel más fuerte de México, bueno, discutiblemente junto con el Jalisco Nueva Generación, pues tal vez pueden tener ciertos temores de que hubiera tenido algún vínculo. Parece que ya pasó esa. Y la de Salmerón se entiende porque se dice que hubo una carta en la cual la canciller, la ministra de Panamá, pues le dice al gobierno, oye, no seas malo, ni siquiera me lo propongas, ¿no? O sea, evitémonos esta bronca de que yo te diga que no. Sí, porque, o sea,
legalmente pues no hubo la El procedimiento. negativa. Exactamente. O sea, fue un tema de compas de güey. Ni llegó al Senado. No. No, llegamos ni me al- preguntes si quiero andar contigo porque la respuesta es no. No, Evítate que lo declare la non grosería. grato. Exacto. Entonces, si fue eso, no es culpable. A mí me encanta que siempre en México nos gusta decir culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? En el caso de Pedro, pues yo diría que es inocente hasta que se muestre lo contrario. Y al no haber un procedimiento jurídico, pues nos quedaríamos con nada más lo que digan en medios. Pero también entiendo, y este es el detalle de que seamos 3 hombres explicando los temas, ¿no? Claro. Que por eso hubo un movimiento de feminista, Claro. el Me Too, ¿no? Porque como muchas mujeres estas que dicen que fueron violentadas por Pedro, pues dicen, nos daba miedo, ¿no? Porque estar en una posición de poder, porque pues no sabemos qué problemas nos podían llevar. Entonces, meternos en el quién dice la verdad y quién dice mentiras está muy complicado. Me parece que fue una manera responsable por parte de él entender que iba a perjudicar toda la Se quitó situación. del medio. Se quitó, ¿no? Y ahora creo que el presidente le propuso, ¿no? Que se vaya de asesor con él y le ayude a hacer un libro sobre los fraudes electorales en México. Pues es un perfil diferente a estar en una embajada, Así es. más discreto. Pero, y esto para así que como concluir mi idea, también recuerdo que dicen que Salmerón es un poco cercano a la señora esposa del presidente, que se me fue su nombre, Beatriz. Beatriz Miele. Y también recuerdo que la entonces embajadora en Estados Unidos, la licenciada, me parece que licenciada Bárcena, Así es, Bárcenas. la licenciada Bárcena se conflictó supuestamente en los chismorreos políticos en su momento con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ¿no? Así es. Y ahora ya no está ahí, creo que está en algo de la CEPAL y ya les van a proponer para otra cosa. Y ahora Pedro Salmerón se dice que también es cercano a la esposa del presidente. Sí. Y nuevamente vuelve a surgir un problema. Yo no sé si sí o si no. Esto también va a dar boca para el tema que me dijeron que van a comentar mañana, ¿no? El tema de la cercanía con el poder y los compis a los cargos. Pero me parece, siendo muy personal y respetando la profesión de las compañeras y compañeros, porque como politólogo casi no hay chamba, que para eso hay un servicio profesional, ¿no? Los internacionalistas estudian para esto. Y Salmerón me parece un gran historiador, licenciado, maestro y doctor en historia. No entiendo exactamente cuál iba a ser su papel en la embajada. Entonces, más allá del tema, a mí me parece que es una buena noticia que haya una nueva propuesta. Tampoco creo que Jesús sepa mucho del tema, ¿verdad? Pero Bueno, ya vamos a su agenda la es un parte poco más... técnica, es otra cosa. Es otra cosa. Ojalá que tenga buenos asesores. Ojalá, es que ahí vamos a entrar en muchos temas, ¿no? ¿Para qué es la embajada y para qué es el cónsul? ¿Sí? El cónsul es mucho más técnico, ¿no? Porque es el que ve temas de los ciudadanos que están ahí en ese espacio. El cónsul, el embajador, es los intereses de la nación en el país, ¿no? Entonces, sospecho que, como todos los presidentes, Andrés Manuel quiere personas de su ultra confianza en espacios muy importantes, ¿no? Ahí podría ser una consideración. Pero bueno, definitivamente es un tema complejo, diverso, varias aristas, y es lamentable que no tengamos ahorita una compañera en este espacio. Sería excelente que pudiéramos haber escuchado su opinión, pero por algunos temas de tiempo, pues ya no fue posible, ¿no? Pero mañana nos llevamos a esa tarea, a ver si las compañeras que vienen mañana al programa se quieren aventar un comentario. Amigos, amigas, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy en Revolución de las Conciencias, Política Nacional. Gracias, Roberto, David. No, a ti. Sí. Nos estamos viendo el día de mañana con López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel, ¿público o privado? Nos vemos.